16. Se salió. ¿Ya? Ya ven, ya es muy bonita. Hola. Siendo las 12 horas con 51 minutos del día 5 de abril de 2016, se inicia esta sesión y se pide a la Secretaría proceda a dar el pase de lista de asistencia de los diputados que integran la 61ª legislatura. Hecho lo anterior, informe con su resultado. Diputado Salvador Cote Pérez. Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos. Presente. Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández. Diputado Florentino Domínguez Ordóñez. Diputado Albino Mendieta Lira. Diputado Juan Ascensión Calleja Cortero. Diputado Refugio Rivas Corona. Diputado Arturo Díaz Barranco. Diputada Zuleika Pérez Cano. Diputada María Angélica Zárate Flores. Diputado José Javier Vázquez Sánchez. Diputado José Antonio Morales Morales. Diputado Roberto Zamora Gracia. Diputada María Antonieta Maura Estanquihuis Ramírez. Diputado Iván Cuapanteca Trujillo. Diputada Isabel Huerta Aguilar. Diputado Gumercindo Gómez Montes. Diputado José Heriberto Francisco López Briones. Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández. Diputado José Gilberto Temolcin Martínez. Diputada María de Lourdes Huerta Bretón. Presente. Diputado Luis Javier Sánchez Vázquez, presente. Diputada Heréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel. Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla. Diputado Silvano Garay Ulloa. Diputado Efraín Flores Hernández. A esta transmisión en vivo por Diputado Valdemar a través Alejandro de Cortés Meneses. www.congreso.tlaxcala.tv. Diputado Armando Ramos Flores. Diputado Lincoln Rodríguez Rodríguez. Diputada Evangelina Paredes Zamora. Diputada María de Los Ángeles Ramírez Bustos. Ciudadana diputada presidenta, se encuentra presente la mayoría de los ciudadanos diputados que integramos esta legislatura. Para efectos de asistencia a esta sesión, los ciudadanos diputados Iván Cuapanteca Trujillo, diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, diputado Valdemar Alejandro Cortés Meneses y diputado José Gilberto Francisco López Briones solicitaron permiso y la presidencia se los concedió en los términos del artículo 35 y 48, fracción novena de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión. Por lo tanto, se pone a consideración el contenido del orden del día, del que se integra de los siguientes puntos. Número 1. Lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día 31 de marzo de 2016. Número 2. Lectura de la iniciativa con proyecto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Educación Pública en el Estado para que instale cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos en las escuelas de educación básica, con el propósito de prevenir y garantizar la seguridad de las y los estudiantes que presenta la diputada María de Lourdes Huerta Bretón. Número 3, lectura de correspondencia recibida por este Congreso del Estado. Y número 4, asuntos generales. Se somete a votación la aprobación del contenido del orden del día. Quienes estén a favor porque se aprueben, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 25 votos.
Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos. Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 31 de marzo de 2016. Con el permiso de la mesa, propongo se dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 31 de marzo del 2016 y se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló. Es cuanto, señora presidenta. Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada María de Lourdes Huerta Bretón. Quienes estén a favor porque se aprueben, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 25 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 31 de marzo de 2016 y se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide a la ciudadana diputada María de Lourdes Huerta Bretón proceda a dar lectura de la iniciativa con proyecto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado para que instale cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos de las escuelas de educación básica con el propósito de prevenir y garantizar la seguridad de las y los estudiantes. De lectura. Con su permiso, señora presidenta, integrantes de la mesa directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala, compañeras y compañeros diputados, honorable asamblea. La que suscribe María de Lourdes Huerta Bretón, diputada de la 61ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46, fracción primera y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción tercera y 10, apartado B, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de acuerdo al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. Las niñas y los niños son el pilar de nuestra sociedad, por lo tanto, su cuidado y la observancia de sus derechos son elementales en la etapa de la infancia, pues durante la misma se define su desarrollo físico, emocional, intelectual y moral, por lo que es muy importante que la niñez viva en un ambiente de armonía, paz y estabilidad, de forma tal que las niñas y los niños puedan contar con las herramientas suficientes para lograr el desarrollo máximo de sus capacidades, lo cual implica prevenir que vivan situaciones violentas tanto en la casa, la familia, la escuela y la vida en sociedad. Sin embargo, las niñas y los niños forman parte de un grupo de situación de vulnerabilidad y por la propia naturaleza de la edad dependen de otros para la realización de sus derechos, por lo que necesitan protección y cuidados especiales. En consecuencia, resulta de mayor trascendencia velar en todo momento por su salvaguarda, considerando siempre el interés superior de la niñez para tutelar su dignidad y garantizar el reconocimiento de sus derechos. Es decir, todo menor de edad es sujeto de una especial protección y debe contar con un cuidado adicional, el cual debe abarcar los diversos ámbitos en los que se desenvuelven, esto es, en la familia, dentro de su comunidad y en los centros educativos. No obstante, es un hecho notorio que en la actualidad se han desarrollado conductas que amenazan el desarrollo sano de los infantes, por ejemplo, el acoso escolar por sus mismos compañeros, la inseguridad en los alrededores de las escuelas o el riesgo constante que implica establecer vínculos con personas desconocidas a través de las redes sociales. Compañeras y compañeros legisladores,
Por lo anterior, someto a la consideración de ustedes la presente iniciativa que tiene como propósito exhortar a la autoridad educativa en nuestra entidad para que se instalen cámaras de videovigilancia en las escuelas de educación básica, así como proponer la implementación de pláticas informativas de carácter permanente dirigidas a padres de familia y alumnos respecto a los riesgos por mal uso de redes sociales, especialmente los que resultan de establecer contacto con personas desconocidas. Respecto al acoso escolar, es necesario decir que la violencia en las escuelas es un fenómeno que ocurre de manera más frecuente de la que se piensa. Sin embargo, en muchas ocasiones este fenómeno permanece oculto debido a que su denuncia puede llegar a generar señalamientos hacia la persona agredida y, por lo tanto, una revictimización. Tal situación resulta preocupante, ya que ignorar este tipo de casos puede tener como consecuencia que el agresor permanezca impune, que el daño sea irreparable en la víctima e incluso se propicie la reincidencia. Al respecto, la presente iniciativa tiene como criterio orientador inhibir el desarrollo del tema de violencia infantil, especialmente cuando se suscita en centros escolares, tanto públicos como privados, siendo este tema de particular relevancia por los derechos de la infancia que se vulneran como resultado de este fenómeno, tales como la libertad, la integridad personal, el trato digno, la educación y el desarrollo, así como destacar que en los centros escolares las y los alumnos asisten para educarse, ser tratados con dignidad y formados en valores. Al respecto, la acción que se propone, consistente en instalar equipo de videovigilancia en puntos estratégicos de los planteles públicos de educación básica, tendrá una incidencia favorable para prevenir el bullying y otros tipos de violencia, dado que se podría realizar un monitoreo a las actividades de las niñas y los niños de forma tal que se resguarde su integridad y sano desarrollo. Aunado a que los videos de dichas cámaras se podrá obtener material que en su caso evidencie las conductas de violencia o abuso que se susciten dentro de las instalaciones. Esta medida está orientada a colocar cámaras de videovigilancia en lugares estratégicos como lo son patios escolares y la periferia de las escuelas, toda vez que en las aulas no es necesario, pues prácticamente todo el tiempo los estudiantes están bajo la tutela de una maestra o maestro de grupo, es decir, deberán instalarse en lugares donde generalmente se presentan con mayor recurrencia los actos de violencia entre compañeros. La videovigilancia también tiene la finalidad de prevenir y reducir los delitos en el entorno escolar, porque la seguridad en las escuelas constituye una garantía esencial para hacer efectivo el ejercicio del derecho de niñas y adolescentes a educarse. Las escuelas primarias y secundarias deben de ser espacios seguros y confiables, libres de violencia, adicciones y delincuencia. De lo expuesto, es necesario advertir que las autoridades educativas deberán tomar las medidas de seguridad para el resguardo de los contenidos y proteger el uso del material contra fines indebidos. Esta propuesta resulta viable, puesto que su finalidad es propiciar la seguridad y desarrollo de las niñas y niños que asisten a las escuelas en nuestra entidad. Además, encuentra su precedente en la Recomendación General número 21 que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al recomendar la instalación de cámaras de vigilancia en todas las escuelas públicas y privadas del país para desincentivar la violencia de todo tipo, además de considerar que esta medida sería útil para prevenir posibles actos de violencia. Si bien esta propuesta resulta novedosa en nuestro estado, es necesario precisar que en el estado de Tamaulipas, en las primarias incorporadas al programa de escuelas de tiempo completo, hace menos de un año se instalaron cámaras de videovigilancia como una herramienta para la organización interna de las escuelas y sobre todo para la vigilancia y la seguridad de los alumnos y del personal docente. Esta acción, además de evitar alguna actividad que ponga en riesgo a los alumnos, salvaguarda los edificios mobiliarios periodos vacacionales marcados en el calendario escolar.
Por otro lado, respecto al segundo punto planteado en esta iniciativa, se encuentran los peligros que enfrentan las niñas y niños en las redes sociales como resultado de las nuevas formas de comunicarse. En la última década, los niños han aprendido de manera hábil el manejo de las computadoras, tablets y celulares con acceso a Internet como una herramienta de comunicación que puede ser un buen lugar para que niñas y jóvenes aprendan, investiguen, busquen información y se comuniquen. Sin embargo, al igual que en el mundo real, el Internet y las redes sociales pueden ser peligrosos para los riesgos a los que se exponen, principalmente los menores de edad, por la exposición a material de violencia, drogas, abuso y corrupción de menores, aunado al anonimato en el uso de la tecnología informativa. La Internet, después de la televisión, es el medio de comunicación con mayor influencia. Tiene en niños y jóvenes al respecto. En mayo de 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, a propósito del Día Mundial del Internet, el 17 de mayo, proporciona las siguientes estadísticas. Al 2014, el 44.4% de la población de México de 6 años o más se declaró usuaria de Internet. El 74.2% de los cibernautas mexicanos tienen menos de 35 años. El 34.4% de los hogares del país tiene una conexión a Internet. El informe de INEGI precisa que el acceso a las tecnologías digitales es predominante entre la población joven del país. De los 12 a los 17 años, el 80% se declaró usuaria de Internet. En el 2014, entre los niños de 6 a 11 años, el acceso es igualmente significativo. 42.2%, es de esperar que crezca con rapidez. El referido informe muestra que el acceso a redes sociales es la segunda actividad que más se realiza en Internet, con un 39.6%. Por lo anterior, los nuevos riesgos o formas de acoso a través de las redes sociales han incrementado lamentablemente. Es muy común que los niños o adolescentes compartan fotografías o videos entre los propios jóvenes, con los que luego llegan a causar daños psicológicos importantes. Asimismo, también existe el conocido como ciberbullying o acoso entre menores por medio de Internet, que puede llegar a generar mucho daño por solo al menor, sino a su familia y amigos. Y peor aún, las redes sociales hacen posible que fácilmente se pueda tener contacto con personas completamente desconocidas ante los riesgos potenciales que esto implica. Por lo tanto, es importante que las niñas y niños y adolescentes tengan conciencia de los riesgos que implica el uso de las redes sociales para que puedan restringir contenidos de su perfil social, evitar publicar fotos o información que contenga datos personales. Ante este contexto, la autoridad educativa tiene la facultad de implementar programas de orientación dirigidos principalmente a los estudiantes, así como a los padres de familia, desde las escuelas de educación básica en nuestra entidad, con fundamento en lo previsto por los siguientes preceptos de la Ley General de Educación, artículo 2, párrafo 2. La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura. Es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres de manera que tengan sentido de solidaridad social. Artículo 7. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes. Primero, contribuir al desarrollo integral del individuo para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades humanas. Segundo, favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos. 15, difundir los derechos y deberes de niñas, niños y adolescentes y las formas de protección con que cuentan para ejercitarlos.
16, realizar acciones educativas y preventivas a fin de evitar que se cometan ilícitos en contra de menores de 18 años de edad o de personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo. En consecuencia, y con fundamento en lo anteriormente expuesto, es de obvia resolución realizar un exhorto al titular de la Secretaría de Educación Pública en la entidad para que se instalen cámaras de videovigilancia en las escuelas de educación básica, especialmente primaria y secundaria, así como proponer la implementación de pláticas informativas de carácter permanente dirigidas a padres de familia y alumnos respecto a los riesgos por el mal uso de redes sociales como una forma de garantizar el interés superior de la niñez. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de acuerdo. Primero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción tercera y 10, apartado B, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la 61ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala respetuosamente solicita al titular de la Secretaría de Educación Pública en el Estado para que se instalen cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos y alrededores de las escuelas de educación básica con el propósito de prevenir y garantizar la seguridad, integridad física y sano desarrollo de las y los estudiantes durante su permanencia, ingreso y salida del centro educativo. Segundo, se exhorta al titular de la Unidad de Servicios Educativos en el Estado, USED, y Secretaría de Educación Pública en el Estado, CEPE, para que instruya la implementación de pláticas informativas de carácter permanente dirigidas a padres de familia y alumnos respecto a los riesgos relacionados con el uso de las redes sociales en Internet como una acción que salvaguarde el interés superior de la niñez. Tercero, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, fracción 13ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al secretario parlamentario de esta soberanía para que comunique el presente acuerdo al titular de la Secretaría referida en los puntos anteriores para los efectos legales procedentes. Cuarto, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, dado en la sala de sesiones de Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 5 días del mes de abril de 2016. Atentamente, diputada María de Lourdes Huerta Bretón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Es cuanto, señora presidenta. De la iniciativa dada a conocer, túrnese a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Gracias, diputada. Gracias. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este Congreso. Adelante. Correspondencia 5 de abril de 2016, oficio que dirige Roosevelt Rodríguez García, presidente municipal de Citlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, a través del cual solicita a esta soberanía la autorización para la desincorporación del inmueble denominado Tlacomulco del Ayuntamiento. Oficio que dirige el licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del cual remite el pronunciamiento sobre el derecho a la protección de la salud de las personas internas en los centros penitenciarios de la República Mexicana. Oficio que dirige el licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del cual remite el pronunciamiento sobre la racionalización de la pena de prisión. Circular que dirigen las diputadas primera y segunda secretaria de la mesa directiva del Congreso del Estado de Guanajuato, a través del cual informan que se declaró al insigne y estratega don Ignacio Allende Unzaga como hijo predilecto de Guanajuato. De la correspondencia recibida con fundamento en la fracción octava del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda del oficio que dirige el presidente municipal de Citlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. De los oficios que dirige el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
Túrnense a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. De las circulares que dirigen las diputadas de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guanajuato, túrnense a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se concede el uso de la palabra a los diputados que deseen referirse en asuntos de carácter general. En vista de que ningún diputado desea hacer uso de la palabra, se procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente sesión. Número 1, lectura del acta de la sesión anterior. Número 2, lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. Número 3, asuntos generales. Agotado el contenido del orden del día y siendo las 13:17 del día 5 de abril de 2016, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima, que tendrá lugar el día 7 de abril de 2016, en esta misma sala de sesión del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, a la hora señalada en el reglamento. Buena tarde.